Descubre el corazón palpitante de México a través de los siglos. Desde las majestuosas pirámides de Teotihuacán hasta los rascacielos modernos de la Ciudad de México, sumérgete en un viaje épico a través de la historia de una nación que ha cautivado al mundo. Únete a nosotros mientras desentrañamos los secretos de la antigua civilización, exploramos las luchas por la independencia y la revolución, y contemplamos el vibrante presente y futuro de México. Prepárate para ser inspirado, emocionado y cautivado en cada paso del camino. Este es el México que conoces y amas, como nunca antes lo has visto. Bienvenidos. México, una tierra de culturas milenarias, de luchas y transformaciones. Un país donde pasado y presente se entrelazan, tejiendo una historia rica y compleja que ha dado forma a una nación vibrante y diversa. En este video, recorreremos los pasajes más importantes de la historia de México. Desde las antiguas civilizaciones que levantaron impresionantes ciudades, pasando por la llegada de los conquistadores españoles, hasta los movimientos que forjaron la identidad moderna de nuestro país. Nuestra historia no es solo una sucesión de eventos del pasado, es el fundamento sobre el cual se construye nuestro presente y se proyecta nuestro futuro. Comprender nuestra historia es esencial para apreciar la riqueza de nuestra cultura y para reconocer los desafíos y oportunidades que enfrentamos como nación. Desde la majestuosidad de las civilizaciones prehispánicas hasta las luchas por la independencia y la revolución, cada etapa de nuestra historia ha dejado una huella profunda en nuestra identidad. La mezcla de tradiciones indígenas, europeas y africanas ha dado lugar a un mosaico cultural único en el mundo. Te invitamos a acompañarnos en este viaje a través del tiempo, a descubrir cómo eventos distantes en el pasado resuenan aún hoy en nuestra vida diaria. La historia de México es la historia de todos nosotros, una historia de resistencia, creatividad y esperanza. Dividiremos nuestra exploración en varios capítulos. Comenzaremos con el México prehispánico, pasando por la conquista y el periodo colonial, hasta llegar a la lucha por la independencia. Veremos cómo se forjó la República y los conflictos que marcaron el siglo XIX, para luego adentrarnos en la Revolución Mexicana y culminar con los retos y avances del México contemporáneo. Así que, siéntate y relájate mientras exploramos juntos la fascinante historia de México. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Comencemos nuestro viaje. Comenzamos nuestro viaje en el México prehispánico, una era que abarca miles de años de historia y una rica diversidad de culturas y civilizaciones. Las primeras civilizaciones se asentaron en Mesoamérica, una región que incluye gran parte del actual México y Centroamérica. Entre las más antiguas destacan los olmecas, conocidos como la cultura madre de Mesoamérica, quienes florecieron alrededor del año 1200 a.C. y dejaron impresionantes cabezas colosales de piedra. Los mayas, otra civilización prominente, destacaron por sus avances en matemáticas, astronomía y escritura. Construyeron grandes ciudades como Tikal y Palenque, y su influencia se extendió por toda la región durante más de 1000 años. En el altiplano central, la ciudad de Teotihuacán se erigió como una de las mayores urbes del mundo antiguo, con su imponente pirámide del Sol. Aunque su declive ocurrió alrededor del siglo VIII, su legado perduró en las culturas posteriores. Los zapotecas y mixtecas, en la región de Oaxaca, también dejaron una huella indeleble con sus centros ceremoniales en Monte Albán y Mitla, además de su habilidad en la orfebrería y los códices. Hacia el siglo XIV, los mexicas, también conocidos como aztecas, fundaron Tenochtitlán en el lago de Texcoco. Su imperio, basado en una compleja red de alianzas y tributos, llegó a dominar gran parte de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Estas civilizaciones, aunque distintas, compartían muchos elementos culturales, como la religión politeísta, el uso de calendarios complejos, y una profunda conexión con la naturaleza y los ciclos agrícolas. El México prehispánico es un periodo de esplendor y diversidad, cuyos logros en arquitectura, arte y conocimiento siguen fascinando al mundo hasta hoy. Ahora que hemos explorado los cimientos de las antiguas civilizaciones de México, nos dirigiremos a un capítulo crucial, la llegada de los conquistadores españoles y el inicio de una nueva era en la historia de México. Tras siglos de esplendor de las civilizaciones prehispánicas, el destino de México cambió dramáticamente con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz, marcando el inicio de una campaña que culminaría en la caída del poderoso imperio mexica. Con alianzas estratégicas y aprovechando las divisiones internas entre los pueblos indígenas, Cortés y sus hombres avanzaron hacia Tenochtitlán. La toma de la ciudad en 1521, tras una serie de batallas y un devastador sitio, significó el fin del dominio mexica y el comienzo del periodo colonial.
La conquista no solo fue militar, sino también una compleja interacción cultural que transformó profundamente el territorio y su gente. El Virreinato de la Nueva España se estableció oficialmente en 1535, convirtiéndose en una de las entidades más importantes del Imperio español. Este periodo se caracterizó por una rígida estructura social, basada en la raza y el origen, donde los españoles peninsulares ocupaban los puestos más altos, seguidos de los criollos, mestizos, indígenas y esclavos africanos. La economía colonial se basó en la explotación de recursos naturales, principalmente a través de la minería de plata, la agricultura y el comercio. Las encomiendas y haciendas se convirtieron en centros de producción que sostenían a la colonia. La evangelización fue un pilar fundamental del periodo colonial. Órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos y jesuitas, se encargaron de la conversión de la población indígena al cristianismo, construyendo iglesias, monasterios y estableciendo instituciones educativas. La mezcla de culturas dio lugar a una sociedad mestiza, rica en tradiciones sincréticas que combinaban elementos europeos, indígenas y africanos. El arte barroco floreció en las ciudades coloniales, mientras que las lenguas y costumbres indígenas se adaptaron y resistieron en diversos aspectos de la vida cotidiana. El dominio español se mantuvo por casi 300 años, hasta que una serie de factores económicos, sociales y políticos, junto con las influencias de otros movimientos de independencia en América y Europa, encendieron la chispa de la insurgencia en el siglo XIX. El periodo de la conquista y la colonia dejó una huella profunda en la historia de México, formando las bases de la sociedad actual. Ahora, nos dirigimos a un capítulo crucial, la lucha por la independencia y el nacimiento de una nueva nación. Al inicio del siglo XIX, México, aún conocido como la Nueva España, vivía bajo el yugo del dominio español. Las tensiones sociales, económicas y políticas comenzaron a gestar un movimiento que cambiaría para siempre la historia del país. Las causas de la independencia fueron variadas y complejas. La influencia de las ideas de la Ilustración, las revoluciones estadounidense y francesa, y la invasión napoleónica a España, que debilitó el control de la metrópoli sobre sus colonias, alimentaron el descontento de criollos y mestizos, quienes buscaban mayor autonomía y justicia social. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el famoso «Grito de Dolores», llamando a la insurgencia contra el gobierno español. Acompañado por Ignacio Allende, Juan Aldama y otros líderes, Hidalgo movilizó a miles de campesinos y mestizos en una lucha que se extendería por más de una década. A pesar de las victorias iniciales, Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811. Sin embargo, el movimiento continuó bajo el liderazgo de José María Morelos y Pavón, quien convocó el Congreso de Chilpancingo y redactó el primer documento constitucional, los Sentimientos de la Nación, en 1813. Morelos fue capturado y ejecutado en 1815, pero su legado perduró. Durante los años siguientes, la Guerra de Independencia se fragmentó en guerrillas, lideradas por figuras como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. La lucha parecía interminable, hasta que un giro inesperado ocurrió en 1820. En España, una revolución liberal forzó al rey Fernando VII a restablecer la Constitución de Cádiz, lo que generó temor entre los conservadores en la Nueva España. Estos, buscando preservar sus privilegios, se unieron sorprendentemente a los insurgentes. En 1821, Agustín de Iturbide, un oficial realista, y Vicente Guerrero, líder insurgente, proclamaron el Plan de Iguala, que proponía una monarquía independiente, respeto a la religión católica y la unión de todas las clases sociales. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, encabezado por Iturbide y Guerrero, entró triunfante en la Ciudad de México, consumando la independencia de México. Poco después, Iturbide fue proclamado emperador, aunque su imperio duraría poco. La independencia marcó el comienzo de una nueva era llena de desafíos para México, incluyendo la construcción de una identidad nacional y la lucha por establecer un gobierno estable. El periodo post-independencia sería turbulento, pero sentaría las bases para la República Mexicana y abriría el camino hacia una nación soberana. A continuación, exploraremos la formación de la República y los conflictos internos que moldearon el siglo XIX en México. Con la independencia lograda en 1821, México se enfrentó al desafío de construir una nación soberana. El siglo XIX fue un periodo turbulento, marcado por la formación de la República y numerosos conflictos internos. Tras la caída del Imperio de Iturbide en 1823, México se constituyó como una república federal. Sin embargo, la nación enfrentó serias divisiones entre centralistas y federalistas, conservadores y liberales, lo que generó constantes cambios de gobierno y episodios de inestabilidad.
En 1833, Antonio López de Santa Anna emergió como una figura clave, aunque controvertida. Durante su mandato, México perdió una gran parte de su territorio a manos de Estados Unidos tras la guerra de 1846 a 1848, culminando en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que cedió Texas, California y Nuevo México. Las luchas internas continuaron, y en 1857 se promulgó una nueva constitución liberal que buscaba limitar el poder de la Iglesia y del ejército, promoviendo derechos individuales y una mayor igualdad. Esto llevó a la Guerra de Reforma, 1857 a 1861, un conflicto armado entre liberales y conservadores que terminó con la victoria liberal y la consolidación del presidente Benito Juárez. Sin embargo, la intervención extranjera no tardaría en regresar. En 1861, debido a la suspensión de pagos de la deuda externa, Francia, bajo el emperador Napoleón III, invadió México y estableció el Segundo Imperio Mexicano, colocando en el trono a Maximiliano de Habsburgo. Este imperio fue efímero, gracias a la resistencia republicana liderada por Benito Juárez y el apoyo eventual de Estados Unidos. En 1867, Maximiliano fue capturado y ejecutado, restaurando la República. La última parte del siglo XIX vio la consolidación del poder bajo Porfirio Díaz, quien gobernó de manera autoritaria desde 1876 hasta 1911, en un periodo conocido como el Porfiriato. Aunque Díaz promovió el desarrollo económico y la modernización, su régimen fue caracterizado por la represión política y las grandes desigualdades sociales. Los avances en infraestructura y la economía durante el Porfiriato vinieron a costa del sufrimiento de muchos campesinos y trabajadores, lo que eventualmente sembró las semillas de descontento que conducirían a la Revolución Mexicana. El siglo XIX fue una era de formación y conflicto, donde México luchó por encontrar su identidad y estabilizar su gobierno. A pesar de las dificultades, estos años sentaron las bases para la modernización y el desarrollo del país. Ahora, nos adentraremos en el siglo XX, donde una nueva revolución cambiaría radicalmente el destino de México. Con la independencia lograda en 1821, México se enfrentó al desafío de construir una nación soberana. El siglo XIX fue un periodo turbulento, marcado por la formación de la República y numerosos conflictos internos. Tras la caída del Imperio de Iturbide en 1823, México se constituyó como una república federal. Sin embargo, la nación enfrentó serias divisiones entre centralistas y federalistas, conservadores y liberales, lo que generó constantes cambios de gobierno y episodios de inestabilidad. En 1833, Antonio López de Santa Anna emergió como una figura clave, aunque controvertida. Durante su mandato, México perdió una gran parte de su territorio a manos de Estados Unidos tras la guerra de 1846 a 1848, culminando en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que cedió Texas, California y Nuevo México. Las luchas internas continuaron, y en 1857 se promulgó una nueva constitución liberal que buscaba limitar el poder de la Iglesia y del ejército, promoviendo derechos individuales y una mayor igualdad. Esto llevó a la Guerra de Reforma, 1857 a 1861, un conflicto armado entre liberales y conservadores que terminó con la victoria liberal y la consolidación del presidente Benito Juárez. Sin embargo, la intervención extranjera no tardaría en regresar. En 1861, debido a la suspensión de pagos de la deuda externa, Francia, bajo el emperador Napoleón III, invadió México y estableció el Segundo Imperio Mexicano, colocando en el trono a Maximiliano de Habsburgo. Este imperio fue efímero, gracias a la resistencia republicana liderada por Benito Juárez y el apoyo eventual de Estados Unidos. En 1867, Maximiliano fue capturado y ejecutado, restaurando la República. La última parte del siglo XIX vio la consolidación del poder bajo Porfirio Díaz, quien gobernó de manera autoritaria desde 1876 hasta 1911, en un periodo conocido como el Porfiriato. Aunque Díaz promovió el desarrollo económico y la modernización, su régimen fue caracterizado por la represión política y las grandes desigualdades sociales. Los avances en infraestructura y la economía durante el Porfiriato vinieron a costa del sufrimiento de muchos campesinos y trabajadores, lo que eventualmente sembró las semillas de descontento que conducirían a la Revolución Mexicana. El siglo XIX fue una era de formación y conflicto, donde México luchó por encontrar su identidad y estabilizar su gobierno. A pesar de las dificultades, estos años sentaron las bases para la modernización y el desarrollo del país. Ahora, nos adentraremos en el siglo XX, donde una nueva revolución cambiaría radicalmente el destino de México. La Revolución Mexicana, uno de los movimientos sociales más significativos del siglo XX,
marcó un punto de inflexión en la historia de México, transformando radicalmente la política, la sociedad y la economía del país. La revolución estalló en 1910, impulsada por una combinación de descontento social, desigualdad económica, corrupción política y el autoritarismo del régimen de Porfirio Díaz. Líderes carismáticos y visionarios, como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza, emergieron como figuras clave en este conflicto. El llamado Plan de San Luis, proclamado por Madero en 1910, fue el detonante de la revuelta armada, exhortando al pueblo mexicano a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. La lucha se extendió rápidamente por todo el país, con diferentes facciones y movimientos regionales uniéndose a la causa. La revolución adoptó diferentes ideologías y demandas, desde la lucha por la reforma agraria y la justicia social, hasta la lucha por la democracia y la libertad política. Emiliano Zapata, líder del sur, abogaba por la restitución de tierras a los campesinos indígenas y la abolición del latifundismo, mientras que Pancho Villa lideraba las fuerzas del norte en una lucha contra la dictadura de Díaz. La violencia y la brutalidad caracterizaron gran parte de la revolución, con batallas campales, asesinatos políticos y atrocidades cometidas por ambos bandos. Sin embargo, también hubo momentos de solidaridad y esperanza, con la participación activa de mujeres, trabajadores y pueblos indígenas en la lucha por sus derechos y libertades. En 1911, la renuncia de Porfirio Díaz y la posterior presidencia de Madero marcaron el inicio de un nuevo periodo en la historia de México. Sin embargo, las divisiones internas y la lucha por el poder persistieron, llevando al asesinato de Madero y la continuación del conflicto. Después de una década de lucha, la revolución finalmente llegó a su fin con la promulgación de la Constitución de 1917, una de las más avanzadas y progresistas de su época. La nueva Constitución estableció derechos laborales, reformas agrarias, educación gratuita y la separación entre la Iglesia y el Estado. Aunque la Revolución Mexicana no logró resolver todos los problemas del país, sentó las bases para una sociedad más justa y democrática. Su legado perdura en la memoria colectiva de México, recordándonos la importancia de la lucha por la justicia y la libertad. El México contemporáneo se ha forjado a través de una compleja interacción de eventos históricos, transformaciones políticas, sociales y económicas, así como una rica diversidad cultural que sigue definiendo la identidad del país en el siglo XXI. Tras la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución de 1917, México experimentó un periodo de estabilidad relativa bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó de manera predominante durante gran parte del siglo XX. Durante este tiempo, México experimentó un crecimiento económico significativo, particularmente durante las décadas de 1940 a 1970, conocidas como el Milagro Mexicano. Este periodo estuvo marcado por la industrialización, la expansión de la infraestructura y un aumento en el nivel de vida de muchos mexicanos. Sin embargo, el modelo económico basado en la sustitución de importaciones mostró sus limitaciones en la década de 1980, con crisis económicas recurrentes, altos niveles de inflación y una deuda externa creciente. Estas dificultades llevaron a importantes reformas económicas y políticas en la década de 1990, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora USMCA, en 1994, y la apertura gradual de la economía mexicana al comercio internacional. El cambio político también llegó en el nuevo milenio, con la alternancia en el poder y la victoria del Partido Acción Nacional, PAN, en las elecciones presidenciales de 2000, poniendo fin a más de 7 décadas de gobierno del PRI. Desde entonces, México ha experimentado una mayor pluralidad política y una creciente participación ciudadana en la vida democrática del país. Sin embargo, el México contemporáneo también enfrenta una serie de desafíos importantes, incluyendo la persistencia de la desigualdad económica, la violencia relacionada con el narcotráfico, la corrupción, la degradación ambiental y la migración. A pesar de estos desafíos, México sigue siendo una nación vibrante y diversa, con una rica herencia cultural, una población joven y dinámica, y un potencial económico considerable. La historia de México continúa siendo escrita cada día por sus ciudadanos, quienes trabajan para En conclusión, la historia de México es una narrativa fascinante y compleja que abarca milenios de civilización, luchas y transformaciones. Desde las antiguas culturas prehispánicas hasta el México contemporáneo, el país ha experimentado una serie de eventos que han dejado una huella indeleble en su identidad y su destino. A lo largo de los siglos, México ha enfrentado desafíos y adversidades, pero también ha celebrado triunfos y logros significativos.
Desde la independencia hasta la Revolución Mexicana, desde la formación de la República hasta los cambios políticos y económicos del siglo XXI, el país ha demostrado una capacidad única para adaptarse y reinventarse. Hoy, México se encuentra en un momento crucial de su historia, donde los desafíos del presente ofrecen oportunidades para construir un futuro más próspero, justo y sostenible. Con una población joven y diversa, una rica herencia cultural y un potencial económico considerable, el país está en una posición única para enfrentar los desafíos del siglo XXI y seguir escribiendo su historia con determinación y esperanza. Construir un país más justo, próspero y sostenible para las generaciones futuras.